En este video analizaremos y resolveremos todas las actividades contempladas en las páginas de la 84 a la 99 que corresponden al apartado Temas para comprender el periodo. Este es el segundo de 3 videos sobre el bloque 4 del libro de Historia, sexto grado de educación primaria. Temas para comprender el periodo. Inicia con la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las principales características que prevalecieron en Europa y Asia entre los siglos V y XV? Para observadores, con el título Mi respuesta inicial, escribe en tu cuaderno la pregunta que aparece arriba. Observa la secuencia de estas imágenes. ¿Qué escribirías como una respuesta posible para esta pregunta? Aparecen estas imágenes de un castillo medieval, la Gran Muralla China, un díptico en marfil de Flavio Estilicón, militar romano de origen germánico, coronación de Carlomagno por el Papa León III, caballero rezando antes de entrar en combate. Entonces, la respuesta inicial podría ser: las principales características fueron la construcción de castillos, la relevancia de la iglesia en la vida de la sociedad y las constantes guerras para dominar otros pueblos. Conforme estudies este bloque, registra la información nueva que encuentres en cada tema y que esté relacionada con esta pregunta. Al terminar el bloque 4, completa el esquema de la sección Lo que aprendí y utiliza la información que registraste en tu cuaderno. Después de estudiar cada tema, llenaremos un cuadro como este, donde vamos a poner qué hecho histórico describe el tema, cuándo y dónde ocurrió, quiénes participaron, cómo sucedió y cuáles fueron sus causas y consecuencias. El primer tema dice: las invasiones bárbaras y la disolución del Imperio Romano. El Imperio Romano fue perdiendo su poder por sus conflictos militares internos. Durante el siglo III, algunos pueblos guerreros de Europa, Asia y África invadieron al Imperio Romano. Los romanos llamaron bárbaros a esos pueblos por tener un modo de vida, cultura y lengua diferentes a los suyos. En el año 395, el Imperio Romano se dividió en dos, Oriente y Occidente, con la finalidad de defenderse mejor, pero sus problemas internos continuaron. En el año 476, los bárbaros derrotaron al Imperio Romano de Occidente, siendo gobernante Rómulo Augusto. Este suceso marcó el final de la Antigüedad y el inicio de la Edad Media en Europa. Los germanos eran el grupo bárbaro más numeroso. Al mezclarse con los romanos, originaron una nueva organización social y política, así como nuevas expresiones culturales. Nuestro idioma español, el portugués, el italiano y el francés, llamadas lenguas romances, fueron producto de esta nueva cultura. La religión adoptada fue el cristianismo. Los reinos germanos surgieron porque cada pueblo dominó una parte del antiguo Imperio Romano de Occidente. En el año 800 después de Cristo, Carlomagno fue nombrado emperador y dominó los territorios del antiguo Imperio Romano de Occidente. Entre los siglos 7 y 9, otros grupos invasores del norte y este de Europa saqueaban pueblos y ciudades donde capturaban esclavos. Entre estos grupos invasores destacaron los magiares, búlgaros y vikingos. Ya tenemos nuestro primer cuadro. ¿Qué hecho histórico describe? La disolución del Imperio Romano de Occidente debido a las invasiones bárbaras. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En el año 476, en el territorio que hoy ocupa Italia. ¿Quiénes participaron? Los pueblos guerreros de Europa, Asia y África, conocidos como bárbaros, y los romanos. ¿Cómo sucedió? En el año 476, los bárbaros derrotaron al Imperio Romano de Occidente, siendo gobernante Rómulo Augusto. ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? La causa principal fue la división interna de los romanos. La consecuencia fue que este suceso marcó el final de la antigüedad
y el inicio de la Edad Media en Europa. La vida en Europa durante la Edad Media. El feudalismo fue una forma de organización social, económica y política que tuvo su apogeo durante la Edad Media en Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y España. Se basaba en un contrato entre el señor feudal que poseía la tierra y los siervos que trabajaban para él. Aquí vamos a tener un ejemplo de contrato de esa época. Dice, al ilustre señor tal, yo tal, siendo cosa de todos conocido que no tengo nada de qué alimentarme y vestirme, solicito de su piedad para entregarme a usted y así poderme ayudar y sostenerme con lo que respecta a mi alimentación y vestido. Y en cuanto a mí, todo el tiempo que viva deberé servirle y respetarle, y mientras viva no tendré derecho a librarme de usted, sino que, por el contrario, deberé permanecer bajo su autoridad y protección todos los días de mi vida. Así que este es un ejemplo de contrato medieval entre el señor feudal y el siervo. El poder y riqueza dependían de la cantidad de tierras poseídas. Los feudos eran grandes extensiones de tierra que los reyes repartían entre sus vasallos o súbditos, a cambio de obediencia y apoyo para la guerra. La mayor parte de la cosecha de los campesinos era para el señor feudal y para la iglesia en forma de diezmo. El resto lo utilizaban para mantener a sus familias. En el feudalismo existían las siguientes clases sociales. El rey o monarca era la máxima autoridad. Al morir, uno de sus familiares heredaba el trono. El señor feudal era el dueño de grandes extensiones de tierra, pertenecía a la nobleza y tenía muchos privilegios. Los clérigos eran los que formaban parte de la iglesia. Entre ellos también había clases o niveles. Los caballeros eran guerreros que peleaban a caballo y fueron un grupo distinguido debido a las constantes guerras. Los campesinos formaban el sector más numeroso. Algunos eran libres y otros servían de por vida al señor feudal. Comprendo y aplico. Lee nuevamente el ejemplo de contrato entre un señor feudal y un campesino. Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas. Es este el contrato que ya leímos anteriormente. Primera pregunta, ¿qué solicitaba el campesino al señor feudal? Alimentación y vestido. ¿Qué debía dar a cambio el campesino al señor feudal? Su servicio como trabajador y respeto a su autoridad. ¿Por qué piensas que los campesinos aceptaban este trato? Aceptaban el trato porque no tenían tierras para trabajar de manera independiente. Escribe un párrafo de 5 líneas en el que describas cómo te imaginas que era la vida cotidiana de los campesinos en los feudos. Los campesinos debían trabajar largas jornadas en los feudos. Al jurar respeto a la autoridad del señor feudal, se veían obligados a obedecer y a soportar malos tratos en los campos de cultivo. Debido a que la mayor parte de las cosechas era para el señor feudal y la iglesia, sus viviendas eran humildes y sus familias vivían en una situación económica precaria. La principal actividad económica durante la Edad Media fue la agricultura. En las familias campesinas, el trabajo infantil era común. Los artículos de uso diario, como ropa, zapatos y herramientas, se producían en pequeños talleres artesanales. Las joyas, ropa fina y armas metálicas eran productos de lujo que solo los nobles podían comprar. Los productos se vendían o intercambiaban en los mercados o ferias. El comercio exterior cobró importancia y empezaron a llegar a Europa productos de India, Persia y China. La Iglesia Católica tuvo mucho poder y riqueza durante la Edad Media. La máxima autoridad de la Iglesia era el Papa y residía en Roma.
La Iglesia influyó en la economía, en la sociedad, en la política y en la cultura. Los obispos eran consejeros de los reyes y en ocasiones gobernaban ciudades. Los reyes más poderosos eran coronados por el Papa. En los monasterios se copiaban y conservaban los libros. En 1231, la Iglesia fundó la Inquisición para perseguir, juzgar e imponer sanciones a quienes no compartían sus creencias. La sanción más grande era la pena de muerte. ¿Qué hecho histórico describe el tema? La vida en Europa durante la Edad Media. ¿Cuándo y dónde ocurrió? Entre el siglo X y XIII en Europa. ¿Quiénes participaron? Los reyes, la Iglesia Católica, los señores feudales, campesinos y caballeros de los diversos reinos europeos. ¿Cómo sucedió? El feudalismo fue el sistema económico, social y político durante la gran parte de la Edad Media. ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? Las causas fueron la división de clases sociales y la forma de propiedad de la tierra. Las consecuencias, los privilegios del rey, señores feudales, la iglesia y los caballeros, la pobreza de los campesinos y el auge de la agricultura. El Imperio Bizantino. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, la parte oriental se mantuvo durante casi 1000 años, hasta que el Imperio Bizantino tomó su capital, Constantinopla, en 1453. Recibió ese nombre porque su capital fue la ciudad griega de Bizancio, ubicada en lo que actualmente es Estambul, Turquía. Gracias al comercio, la navegación y la industria, el Imperio Bizantino acumuló mucha riqueza y poder. Constantinopla fue la ciudad más grande y poblada de Europa durante la Edad Media. En Bizancio se practicó la religión conocida como cristiano ortodoxa, que actualmente tiene millones de adeptos en Rusia, Ucrania, Grecia y otros países. Entre los años 532 y 537 se construyó la Catedral de Santa Sofía como sede del jefe de la Iglesia Ortodoxa, el Patriarca de Constantinopla. El Imperio Bizantino favoreció el desarrollo de una cultura en la que se unieron elementos romanos, griegos y persas. A partir del siglo XI, los reyes cristianos de Europa realizaron una serie de guerras en Medio Oriente para recuperar Jerusalén, que había sido conquistada por los musulmanes. A estas guerras se les llamó cruzadas porque el símbolo que utilizaban era la cruz cristiana. Además de lo religioso, las cruzadas tenían como propósito dominar nuevas rutas comerciales y conseguir más riquezas. Debido a las cruzadas, hubo un intercambio de productos y conocimientos entre Europa y la civilización islámica. ¿Qué hecho histórico describe? El Imperio Bizantino y la caída del Imperio Romano de Oriente. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En 1453, en el sudeste de Europa, en lo que hoy es Turquía. ¿Quiénes participaron? Los imperios romano y bizantino. ¿Cómo sucedió? En 1453, el Imperio Bizantino tomó Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente. ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? Causas: el debilitamiento del Imperio Romano y los deseos de expansión del Imperio Bizantino. Consecuencias: el desarrollo de una cultura con elementos romanos, griegos y persas. Y el fin de la Edad Media. El Islam y la expansión musulmana. Los árabes compartían el mismo idioma y le rendían culto a sus deidades en el santuario de la Kaaba, ubicada en lo que hoy es Arabia Saudita. Debido a que la mayor parte de su territorio es desértico, en Arabia no se desarrolló la agricultura. Bajo el liderazgo de Mahoma, en el siglo VII después de Cristo, todas las tribus árabes se unificaron y adoptaron la religión del Islam.
A partir de ese momento se expandieron hacia Oriente Medio, el norte de África y la península ibérica. Mahoma nació en el año 571 después de Cristo en la Meca, ciudad donde se encuentra el santuario de la Caba. Se encargó de predicar una nueva religión monoteísta conocida como el Islam. La palabra Islam significa sumisión a la voluntad de su Dios Alá. Y a los creyentes se les llama musulmanes, que quiere decir sumisos. La era musulmana inició en 622 después de Cristo, cuando Mahoma huyó de la Meca para librarse de sus adversarios. A este suceso se le conoce como Égira, que significa emigración. Mahoma se dirigió a la ciudad de Medina, donde escribió el Corán, libro sagrado de los musulmanes. El Islam unificó a los árabes en una misma fe y un solo gobierno. Los musulmanes expandieron su doctrina y conquistaron un amplio territorio, incluyendo la península ibérica, los actuales territorios de España y Portugal. Desde el año 711 hasta 1492, los musulmanes ocuparon la península ibérica. Una consecuencia en la cultura fue la introducción de algunas palabras árabes al idioma español, así como de los conocimientos griegos y chinos. Aquí tenemos algunos ejemplos de palabras árabes que usamos actualmente en nuestro idioma español. ¿Qué hecho histórico describe? El Islam y la expansión musulmana. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En el siglo VII después de Cristo en Arabia Saudita, Oriente Medio, el norte de África y la península ibérica. ¿Quiénes participaron? El profeta Mahoma y los musulmanes. ¿Cómo sucedió? Bajo el liderazgo de Mahoma surgió la religión del Islam, la cual se extendió hacia Oriente Medio, el norte de África y la península ibérica. ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? Causas: la necesidad de unificación de las tribus árabes y las diferencias religiosas. Consecuencias: el surgimiento del Islam y el logro de la identidad musulmana. India, China y Japón del siglo V al XV. Desde la antigüedad, China, India y Japón tuvieron un gran desarrollo en la agricultura, astronomía, matemáticas, escritura y arquitectura. Debido a la conquista de los territorios de China e India y gracias al comercio, sus avances llegaron a Europa durante la Edad Media. Actualmente son países con un gran desarrollo económico y son los más poblados del mundo. India. Durante la Edad Media, India abarcaba hasta los actuales territorios de Pakistán y Bangladesh. Por su ubicación, fue el punto de intercambio de otras civilizaciones asiáticas. Fue invadida por los hunos en el siglo VI y por los árabes en el siglo XII. A partir de entonces, la sociedad se dividió en castas, es decir, por clases sociales asignadas desde el nacimiento. La casta superior estaba conformada por los brahmanes y la inferior por los dalit. Una casta no podía tener trato con otra. En el siglo VI a.C. surgió el budismo. Esta religión se extendió desde India hasta China y Japón. Actualmente la profesan millones de personas. La cultura india fue producto de la mezcla de diversas tradiciones, religiones e ideas de los grupos originarios, invasores e inmigrantes. De la civilización india proviene la rueca para hilar, el astrolabio, el té, la pimienta, canela, clavo, el algodón y el azúcar de caña. También inventaron el sistema de numeración decimal que utilizamos actualmente. Estos conocimientos fueron llevados a Europa por los árabes. China. En la Edad Media, China fue la región más poblada y la de mayor desarrollo tecnológico. Durante este tiempo fue gobernada por varias dinastías de emperadores, los cuales eran considerados como intermediarios entre los hombres y los dioses. Entre los siglos XIII y XIV, China fue dominada por los mongoles.
el fundador de la dinastía Ming logró expulsar a los mongoles y los chinos recuperaron el control de sus territorios. Los chinos inventaron el papel, la pólvora, las imprentas, los sismógrafos, taladros y hornos para fundir metal. Fueron grandes navegantes y construyeron la Gran Muralla, actualmente considerada patrimonio de la humanidad. Los chinos también dieron al mundo la seda y la cerámica fina llamada porcelana. Japón. Entre los siglos 4 y 6 después de Cristo, los japoneses adoptaron la escritura, arquitectura y religión de los chinos, pero lograron construir una cultura propia e independiente. Desde el siglo XI tuvieron un sistema parecido al feudalismo europeo. El emperador era el jefe máximo y los señores feudales eran los daimios, quienes poseían las tierras y recibían tributos de los campesinos. Eran protegidos por unos guerreros llamados samuráis a cambio de tierras. En 1192, el emperador perdió el poder y se estableció el shogunato. En este nuevo sistema, el shogun era el jefe de los ejércitos y dueño de las tierras, que distribuía entre los señores feudales a cambio de una renta. A finales del siglo XIII se generalizó el uso del dinero y con ello el comercio floreció como actividad económica. Desarrollaron tecnologías para trabajar el acero, que en la actualidad tiene muchos usos. Aunque se introdujo el budismo como religión, se conservó la religión tradicional llamada Shinto, que le rinde culto a la naturaleza y a los ancestros. Comprendo y aplico. Copia en tu cuaderno la siguiente tabla comparativa de China, India y Japón durante la Edad Media. Completa cada una de las columnas con la información que se te pide. Vamos a comenzar con India. Localización. Oriente de Asia, organización política y o social, se dividió en dos castas, los brahmanes y los dalit. Aportaciones, la rueca, el té, el astrolabio, las especias y el sistema de numeración decimal. Religión, el budismo. China. Localización, Oriente de Asia, organización política y social, fue gobernada por varias dinastías de emperadores. Aportaciones, el papel, la pólvora, la imprenta, la Gran Muralla, la seda y la porcelana. Religión, el budismo. Japón, localización, Oriente de Asia, organización política y o social, sistema similar al feudalismo europeo, emperador, daimios, campesinos y samuráis. Aportaciones, tecnología para trabajar el acero, que actualmente tiene muchos usos. Religión, el budismo y la religión tradicional llamada Shinto. ¿Qué hecho histórico describe? El desarrollo de India, China y Japón, cuándo y dónde ocurrió, del siglo V al XV, en la parte oriental de Asia. ¿Quiénes participaron? La cultura india, china y japonesa. ¿Cómo sucedió? Las tres culturas lograron un desarrollo tecnológico y económico destacado. Tuvieron el budismo como religión e intercambiaron productos con Europa. ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? Causas, las necesidades económicas y comerciales. Consecuencias, el desarrollo de tres culturas que dejaron un gran legado y hoy ocupan los territorios más poblados del mundo. Si te gustó este video, te pedimos que nos apoyes con un like, así como también a que te suscribas activando la campanita de las notificaciones. Por último, compártelo en todas tus redes sociales. Nos vemos hasta la próxima.